entonces el tema quizás no es muy bueno. Y yo tengo miedo de que mi tema no sea muy bueno. Entonces le pido a Dios de que nosotros podamos tomar conciencia de cada una de las cosas que vamos a estudiar. Nosotros tenemos que tener gozo en Cristo y realmente tenemos que tener gozo en nuestro Señor. Pero hay algo interesante. Las cosas que están pasando actualmente en este planeta están llevando a que muchos hijos de Dios giman y clamen por las abominaciones que se están cometiendo en la tierra. Y si ustedes son adventistas estudiosos se van a acordar de la profecía de Ezequiel capítulo 9, que dice: ponles un sello en la frente de aquellos que gimen y que claman por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Hermanos, y Filipenses 4:4 dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sin embargo, las cosas que estamos viendo a lo largo de todo el mundo nos hacen que nos gocemos en Cristo, pero que nos aflijamos por la condición del mundo y que nos aflijamos por nuestra propia condición espiritual. Nosotros tenemos que despertarnos porque estamos dormidos. Hasta tal punto estamos dormidos que hasta nos hace falta fuerza para cantar un corito. Yo le pido a Dios que cuando terminemos este tema realmente podamos cantar con ganas, con gozos. Pero el gozo no solamente se lo expresa en una sonrisa, sino también en la fuerza con la cual cada uno de nosotros lo hacemos. Ahora bien, en esta tarde lo que yo quería hacer es tratar de tocar un aspecto de la vida de Cristo para que nosotros lo podamos imitar. Ustedes saben que si vamos a hablar de la persona de Cristo, hay muchas cosas para que nosotros analicemos y veamos. Pero muchas veces me pone un poco mal a mí, y quizá a ti también si eres sincero, si ves la condición del mundo y si ves la condición de la iglesia. Y todo cristiano sincero realmente procura ayudar a su prójimo, procura ayudar a que la gente se despierte, a que la gente que no conoce de Cristo se despierte, y que aquellos que están en la iglesia sean despertados para cooperar con Dios en la obra de salvación de las almas. Y es verdad lo que decíamos hace rato, hay gente que predica, pero no vive lo que predica. Y hay gente que no predica y tampoco vive lo que predica. Entonces, ¿en qué situación estamos nosotros? ¿O a qué condición realmente hemos llegado? Hermanos, yo quisiera que vamos juntos a ver la epístola a los Efesios, capítulo 4. Vamos a ver si podemos pasar un tiempo cortito, pero de estudio de la palabra de Dios para analizar un punto importante. En Efesios capítulo 4 vamos a ver algo que nos concierne a nosotros saber como adventistas. Si podemos compartir la Biblia con los hermanos que no tienen, mucho mejor, así podamos leer todos. Efesios capítulo 4, leemos primeramente los versículos 7 y 8. Comenzamos leyendo primero el versículo 7 y 8 y dice así, presten atención. Empero a cada uno, noten hermanos esa frase, a cada uno de nosotros le es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, hablando de Jesús, dice lo siguiente, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora noten, versículos 11 al 16. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 12. Para perfeccionarlos a los santos, o sea, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué Dios da dones a su iglesia, que son los dones espirituales? ¿Para qué? Para que los santos que están en la iglesia de Villa Muñecas sean perfeccionados. ¿Y para que sean perfeccionados, para qué? Para hacer la obra del ministerio. Y ya vamos a explicar un poquito eso. Versículo dice, para edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y noten, hermanos, esto es maravilloso. A la medida de la edad o de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos
niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Yo estoy leyendo la versión antigua, por eso quizás algunas cosas esté diferente con respecto a la Biblia que ustedes tienen. Pero es claro lo que acabamos de leer. Y si ustedes son cristianos sinceros, también van a saber que lo que acabamos de leer es claro para nosotros como cristianos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Será que en esta tarde Dios, a través de su Espíritu Santo, va a tratar de hacerme entender algo que quizás hasta el día de hoy yo estaba divagando? Una de las cosas principales que dice el párrafo que acabamos de leer es que a cada uno de los que están en la iglesia le ha sido dado un don conforme a la medida del don de Cristo. Y unos fueron apóstoles, otros profetas, otros doctores, otros maestros. Y bueno, y si van ustedes a 1 Corintios 12, ahí también están los dones. Y si van a Romanos capítulo 12, ahí también están los dones. En una palabra, en toda la Biblia se habla de los dones del Espíritu dados a los cristianos. Pero algo interesante que me llama la atención de este relato es que dice que nosotros tenemos que llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a crecer hasta ser como Cristo. Nadie va a llegar a ser igual que Cristo, pero sí podemos ser semejantes a Cristo. Por eso es que el espíritu de profecía siempre deja bien en claro que nosotros podemos ser semejantes a Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Un cristiano de un día para el otro puede decir yo ya logré tener el carácter perfecto de Cristo? No, pero tenemos que crecer hasta que lleguemos a tener esa estatura. Nadie va a ser igual, pero todos podemos ser semejantes a Cristo. Todos podemos ser semejantes a Cristo en la medida en que nosotros procuramos tener el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, tener el carácter de Cristo básicamente significa 4 cosas. Significa hablar como Cristo, pensar como Cristo, obrar como Cristo y sentir como Cristo, que son también las 4 cosas en las cuales nosotros podemos pecar. Nosotros podemos pecar de palabra, de obra, de pensamiento o de sentimiento. Entonces, hermanos, es interesante lo que yo analizaba exegéticamente en esta frase de la Escritura, porque dice que a cada uno le ha sido dado un don conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual él, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Y el contexto dice a cada uno. Y ahí es donde yo me comienzo a sentir un poco mal, hermanos. Así que por favor, contágienme ustedes a mí la alegría, porque yo me siento mal. Porque muchas veces nuestro pueblo no está avanzando por donde tendría que avanzar, porque no estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado. Y quizás yo no tenga un don, puede ser que no tenga ningún don, pero si no tengo ningún don es porque nunca me he convertido. Ahora, un cristiano convertido, ¿puede ser que no tenga ningún don? No. Todo cristiano convertido recibe por lo menos un don. Otros reciben 2, otros 3. El apóstol Pablo, que tenía potencia del Espíritu de Dios, tenía absolutamente todos los dones del Espíritu. Cuando hacemos un estudio en profundidad de la vida de San Pablo, descubrimos que tenía todos los dones del Espíritu de Dios. Pero a mí me ha tocado ver actualmente, y a lo largo de todos estos años que vengo dando clases bíblicas, me ha tocado ver algo interesante. Jóvenes que dicen que no tienen dones, o jóvenes que dicen que no saben cuál es su don. Hermanos, a cada uno de nosotros Dios da dones. Al cristiano convertido, si tú te has convertido a Dios y Jesús ha transformado tu corazón, el Espíritu Santo te ha capacitado dándote un don. Ahora, lo que puede suceder es que quizás tú no sepas cuál es el don que Dios te ha dado.
caso de que yo me haya convertido a Dios y no sé cuál es el don que yo tengo, a los dones se los descubre en el ministerio. No es que baja un ángel del cielo y me dice qué don tengo yo. O no es que justo yo voy caminando y de pronto se me prende una lamparita y digo, debe ser que yo debo tener tal don. A los dones del Espíritu de Dios se los descubre en la obediencia y en el servicio a Dios. Pero quiero hacer hincapié en dos versículos. Volvemos de nuevo a Efesios capítulo 4 y leemos el versículo 7. Primeramente en el versículo 7 dice, empero a cada uno de nosotros le es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y hermanos, el otro versículo en el cual yo quiero hacer hincapié es el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A eso tenemos que llegar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Eso es a lo cual nosotros tenemos que apuntar. Pero hermanos, tener el carácter de Cristo significa pensar como Cristo, hablar como Cristo, sentir como Cristo y obrar como Cristo. Y a medida que nosotros más nos entreguemos a Dios y a medida que nosotros más tengamos comunión con Dios, vamos a ser un pueblo que se esfuerza y que trabaja. No puede ser que no tengamos ningún don. Si no tengo ningún don es porque nunca me he convertido y por consiguiente todavía estoy en un estado de perdición. Y si me he convertido y no sé cuál es mi don, bueno, tengo que empezar a servir a Dios en diferentes cosas hasta que en medio del servicio yo vaya descubriendo cuáles son los dones que Dios me ha dado. Es interesante lo que acabamos de leer. Y hermanos, yo creo que las cosas del Señor nosotros tenemos que tomarlas en serio. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tomar en serio? Yo tengo que tomar en serio que si estoy dentro de la iglesia, tengo que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, ¿para qué estoy dentro de la iglesia? ¿Para qué estoy entonces dentro de la iglesia si no estoy procurando crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Luego, si yo tengo que crecer a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, yo tengo que saber por lo menos qué aspecto tiene Cristo o qué cosas tiene Cristo para que yo realmente las pueda imitar. Yo quiero tocar un solo ejemplo, porque hay mucho para hablar acerca de la vida y de la persona de Cristo. Entonces yo quiero tocar solamente un aspecto, el aspecto ministerial de Cristo, el aspecto donde Él hacía su actividad misionera para salvar a los hombres. Me decían que en sociedades jóvenes, acá en la iglesia de Villa Muñecas, se estaban tocando aspectos de la vida de Cristo para que nosotros podamos imitarlos. Entonces yo elegí el aspecto del servicio, pero por sobre todas las cosas, hermanos, el aspecto de la actividad misionera. Ahora, hacer actividad misionera es muchas cosas. Es dar testimonio personal, visitar a los enfermos, tener el ministerio de visitación también con los hermanos que se sienten desalentados y a veces están en su casa. Hay muchos hermanos que se sienten mal en la fe y necesitan que se los visite. También se refiere al hecho de dar estudios bíblicos, de cantar en el coro, o de cantar en trío, cuarteto, canto, como ustedes quieran. También se refiere al hecho de la ayuda, de la benevolencia, el dar alimentos, dar ropa, dar cosas materiales, compartir los bienes de este mundo con la gente que no lo tiene. Todo eso engloba hacer actividad misionera. Luego, si tú no tienes actividad misionera, estás muerto en Cristo, no estás en vida en Cristo. Y eso tú lo puedes comprobar estudiando la Biblia. Cualquier parte de la Biblia que tú leas, el que no está obedeciendo y sirviendo a Dios es porque no lo tiene a Jesús en su corazón. Toda persona que realmente tiene a Cristo moldeado en su vida, no puede dejar de trabajar para Cristo. Siempre va a hacer algo por y para Cristo. Pero si yo tengo que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿qué ejemplo de Él puedo tomar en esta tarde para que por su gracia yo lo imite?
vamos a ver Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25. Vamos a hacer una lectura de estos textos. Mateo capítulo 4, versículos 17 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Todo aquel que ha decidido ir en pos de Cristo va a ser pescadores de hombres de una o de otra forma. Repito, hermanos, todo aquel que ha decidido ir en pos de Cristo, sí o sí tiene que ser pescador de hombres de una o de otra forma. Y dice así, hermanos, en el versículo 20: ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y noten, hermanos, versículo 23 al 25 es muy importante lo que vamos a leer acá. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Hermanos, ¿qué acabamos de leer en este relato bíblico? En este relato bíblico acabamos de ver cuál era la misión de Cristo y de los apóstoles. ¿Cuál era la misión de Cristo y de sus discípulos? Uno de los aspectos importantes de la vida de Cristo era salvar a las personas a través de la actividad misionera. Y los llamó a los discípulos para que lo acompañen. Y cuando los llama, los discípulos no eran perfectos. Todavía cometían todos los errores habidos y por haber. Durante 3 años y medio, Jesús tuvo que enseñarles a que no cometan tantos errores. Pero si nosotros esperamos ser perfectos y vivir perfectos la vida cristiana, ten por seguro que nunca vas a llegar a poder servir a Cristo. Cuando Jesús los llamó a los discípulos, Jesús tenía que renegar con los discípulos porque cometían errores, y sin embargo, a pesar de eso, todavía seguían trabajando por Él, y se fueron perfeccionando a medida que avanzaba el tiempo. Y si yo tengo que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como leíamos en Efesios capítulo 4, ¿no será que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles? Hermanos, nuestro mundo está pereciendo porque hay gente que no da testimonio de Cristo. ¿Quieres visitar enfermos? Hazlo. ¿Quieres repartir alimentos? Hazlos. ¿Quieres evangelizar? Hazlos. ¿Quieres tener el ministerio de visitación? Hazlo. ¿Quieres dar estudios bíblicos y conferencias? Hazlo. Pero tenemos que hacer algo en favor de Cristo. El que no hace absolutamente nada en favor de Cristo no está creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice el contexto de Efesios capítulo 4. Todo aquel que está creciendo a la estatura de Cristo, según el contexto de Efesios 4, tiene un don y lo está ejerciendo. Tiene un don y lo está ejerciendo. Gracias. Tenemos que ejercer los dones, hermanos. Nuestro pueblo necesita ser despertado. Y cada uno de nosotros tiene que hacer lo mejor posible que pueda. Y por favor no me creas a mí, ¿no?
Por favor, no quiero que me creas a mí porque yo soy defectuoso y tengo muchos defectos. Lo que tú tienes que hacer es ir por ti mismo y estudiar la Biblia y estudiar el espíritu de profecía y ver qué cosa Dios te está diciendo a ti. Quizás a muchos de los que están acá puede ser que no les guste mi manera de predicar o que no les guste mi cara. Yo entiendo eso. Por eso no se fijen en mí. Ustedes no tienen que fijarse en ningún predicador que predique, sino en el mensaje que se está dando. No confundan el mensaje con el predicador. Nosotros tenemos que hacer una obra. Efesios capítulo 4 dice que si crezco a la estatura de Cristo es porque tengo un don, porque estoy ejerciendo ese don. Y Efesios 4 deja en claro, fuera de toda duda, que a cada uno le ha sido dado un don conforme a la medida del don de Cristo. La pregunta es, cada uno de nosotros, al estudiar este tema, si crecemos a la medida de Cristo, ¿vamos a hacer lo que hacían Jesús y los apóstoles? Una vida de obediencia a la ley de Dios y una vida de servicio a nuestro prójimo. Hermanos, yo siempre he tenido una ley para mí mismo. Yo trabajo para Cristo, no importa que los demás no trabajen. Yo nunca estoy dependiendo si el que está a la par mía trabaja. Nunca estoy dependiendo si la iglesia quiere trabajar. Yo trabajo. Y eso dice la Biblia acerca de los verdaderos hijos de Dios, que serán como el rocío de Jehová, que no esperan a hombres, ni aguardan a hijos de hombres. Cada uno tiene que tener una meta, tiene que tener la meta de servir a Cristo, de dar a conocer a Cristo a todo el mundo. Y ahí tú mismo vas a sentir la satisfacción de servir a tu prójimo. Muchos hermanos se desaniman. Yo predico en muchos lados y hablo con hermanos y me cuentan que se desaniman. ¿Y por qué se desaniman? No, estoy desanimado porque viene poca gente a la sociedad de jóvenes. No, estoy desanimado porque veo frialdad en la iglesia. No, estoy desanimado porque nadie viene a la actividad misionera. No, estoy desanimado porque nadie me apoya para trabajar. Hermanos, no importa que los demás no lo hagan. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que ser como el rocío de Jehová, que nunca aguardan a los hombres, ni esperan a hijos de hombres. Tú tienes que hacer tú la obra. Si los demás quieren vivir una vida de mediocridad, de chatura, de ociosidad, pues tú despiértalos. Tú tienes que ser un ejemplo para ellos y no quedarte dormido como el mundo entero se está durmiendo hoy en día. Ustedes saben bien de que la lluvia tardía pronto va a descender sobre el pueblo adventista. Pero hay un problema. Antes de la lluvia tardía viene la ley dominical. No creas que vas a recibir la lluvia tardía sin primeramente pasar por la última gran prueba del pueblo de Dios, que es la ley dominical. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la lluvia tardía nunca va a descender sobre el que no estuvo trabajando para Cristo. Lo acabamos de leer. Si yo quiero crecer a la medida de la estatura en Cristo Jesús, debo ejercer los dones. Y Jesús sabía de que en el principio de la iglesia cristiana y en el fin de la misma, uno iba a tener que orar para que Dios envíe obreros a sus mies, porque no hay obreros. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice lo siguiente, y prestemos atención a lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Cristo y sus apóstoles estaban teniendo esta hermosa actividad misionera de salvar las almas, a Cristo le surge una gran preocupación en su corazón. Esa
misma preocupación que le aflige a todo cristiano que realmente es sincero. El ver que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Pero realmente hay que ser muy valiente para que un joven y una joven realmente tengan el valor de jugársela por Cristo. Se necesita valor para ser moralmente recto. Se necesita valor para tener la fe y enfrentar al mundo y predicar a Cristo. La religión adventista no es para cualquiera. Es para los que realmente tienen valor. Entonces, cuando yo estudiaba Efesios capítulo 4, yo me sentía mal. Prendan la televisión, vean los noticieros y van a ver la cantidad de catástrofes, incendios, revueltas, peleas y cosas malas. Y encima, todo cristiano sincero gime y clama al ver, al captar las abominaciones que se hacen en el mundo y dentro de la iglesia. Y cuando hablamos del ser sellados para recibir la lluvia tardía, dice claramente la Escritura: ve y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, que se ponen mal al ver todas las cosas feas que están aconteciendo dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, no me hagas caso a mí. Tú no tienes que hacerle caso a ningún hombre. Tú tienes que hacerle caso a Cristo y a su palabra. Y si su palabra te cuesta un poco entenderla, Dios ha dado el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Yo te quiero pedir de que tú medites en las cosas que están pasando. Yo le estoy orando en mi corazón a Dios para que el Espíritu Santo te haga ver cuál es tu condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia? ¿Y cuál es la condición espiritual del mundo que nos rodea? Yo estoy seguro, y no sé cuánto, ¿no? Pero yo estoy seguro que acá va a haber muchos que realmente van a tener el valor de hasta dar su vida por Cristo cuando llegue el momento. Pero también sé que quizás haya algunos que no. Yo espero que sean todos. Yo quiero compartirte una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Servicio Cristiano, página 69, y que a mí me ha dejado pensando y que a veces me hace sentir un poco triste cada vez que yo la leo. Servicio Cristiano. En este libro del Espíritu de Profecía, en la tapa flexible, en la página 69, dice algo interesante. Servicio Cristiano, página 69, dice una cita del Espíritu de Profecía. Es un misterio que no haya cientos de personas trabajando donde ahora hay solo una. El universo celestial está pasmado de la apatía, la frialdad y la indiferencia de los que profesan ser hijos e hijas de Dios. En la verdad hay un poder vivo. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Yo siempre le ruego a Dios que yo no sea un cristiano de carácter pasivo. Es feo ser un cristiano de carácter pasivo. Y yo me siento mal cuando el Espíritu de Profecía me dice esto a mí, porque me siento reprendido. Yo me siento reprendido cuando me dice esto. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. ¿Cómo? Pues así me siento yo, inútil y estéril. Y aquí me dice lo siguiente: una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. ¿Cómo? Ningún holgazán puede entrar allí. Los que rehusan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarán con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Hermanos, ya sea que lo diga la Biblia, ya sea que lo diga el Espíritu de Profecía, lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía,
profecía, y es una verdad. Yo pensaba que ser un cristiano común, light, tranquilo, pasivo, yo pensaba que me iba a salvar. Pero dice claramente el espíritu de profecía que todo hijo de Dios realmente cuando se convierte, nace en el reino de Dios como un misionero. Hermanos, nosotros estamos acá como hermanos, estamos estudiando la Biblia. Estamos tratando de entender qué será lo que en esta tarde Cristo me quiere hacer entender para que mi vida cambie, para que mi vida dé una vuelta completa. Hermanos, no existe verdadera felicidad si no hay servicio a Dios. Uno encuentra verdadera satisfacción cuando uno realmente obedece y sirve a Dios. Y yo te cuento mi testimonio personal. Ya van a ser casi 20 años que doy clases bíblicas y predico. Y gracias a Dios, a pesar de mis defectos, he podido vivir lo que he predicado. Y he tenido mis altibajos, he tenido mis levantadas y mis caídas, no soy perfecto, no soy mejor que ustedes. Yo no soy mejor que ustedes. Y si yo, que no soy mejor que ustedes, he podido vivir una vida de servicio, ustedes también. Todos nosotros, con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, realmente nosotros podemos vivir verdaderamente una vida de servicio. Yo le ruego a Dios que lo que hemos leído en la Biblia, lo que hemos estudiado en el espíritu de profecía, realmente haga mella en nuestros corazones, porque queda poco tiempo. Quizás tú puedas ser una de esas personas que ayuden a sus hermanos a despertarse para obedecer y servir a Dios como realmente lo dice la palabra de Dios. Y yo particularmente creo que la palabra de Dios tiene poder, pero obra solamente en los corazones que se abren para que Dios realmente pueda realizar su obra en ellos. Por más poder que tenga la palabra de Dios, te va a convencer, pero no va a forzar tu conciencia. Entonces, si hemos estudiado esto, nos queda por leer un texto bíblico que está en Romanos capítulo 10. Redondeando un poco este mensaje de esta tarde, si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, desde los versículos 9 al 15, vamos a ver algo interesante que yo quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 15. ¿Qué dice acá, hermanos? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 15. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, hay que dar testimonio, hermanos, con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griegos, porque él es el mismo que es Señor de todos, y es también rico para con todos aquellos que le invocan. Tan grande es el amor de Dios, que Dios es rico para con cualquiera que le esté invocando. Pero resulta que ahora cambia un poco el tono San Pablo al seguir hablando de este mismo tema. Y dice así, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo también hago la misma pregunta, hermanos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. Dice así, ¿y cómo predicarán si tampoco fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, el mundo está como está, y si nosotros somos cristianos que obedecen y sirven a Dios, tú vas a mostrar por tu vida si realmente lo tienes a Cristo en tu corazón. A Cristo no se lo muestra solamente por lo que uno habla.
La gente se va a dar cuenta, si tú lo tienes a Cristo en tu corazón, si realmente estás obedeciendo y sirviendo a Dios. Y si no hemos estado viviendo de esta manera, yo creo que tenemos que hacer un examen de nuestra vida espiritual y replantearnos muchas cosas que quizás hasta ahora han estado fallando. Primera de Pedro capítulo 4, para terminar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo número 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11 dice lo siguiente. Y noten esta frase gramatical que de nuevo es la concomitante y el factor común de lo que venimos hablando. Cada uno. Noten cómo empieza el versículo. Cada uno. Cada uno, según el don que haya recibido, guárdeselo para sí mismo y quédese en estado pasivo. ¿Dice así? No. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable también conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder y a la virtud que Dios suministra. Y yo pregunto, ¿para qué? Para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre jamás. Hermanos, Dios es claro con lo que pide de su pueblo. Cada uno, según el don que ha recibido, debe administrarlo a los otros. Y si tú no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, pues lo vas a descubrir sirviendo. Y si tú no tienes dones, es porque no estás convertido a Cristo. Tienes que convertirte y Dios te dará dones, te regalará dones espirituales para que seas poderoso en la obra de Dios y puedas hacer la obra que Él te ha encomendado que hagas. Hermanos queridos, esta es la segunda vez que me toca predicar acá en la iglesia de Villa Muñecas. Yo no sé si te voy a volver a ver de nuevo. No sé si voy a tener vida mañana. Los tiempos del fin que estamos viviendo, no sé qué va a pasar mañana. No sé si me van a volver a invitar. En realidad no sé nada. Pero sí te digo algo. Lo que hemos estudiado es palabra de Dios. Y ojalá que Dios toque tu corazón. Y ojalá que tú puedas hacer la obra que Dios te ha encomendado. Y por favor no te fijes en mí. Porque yo tengo muchos defectos. Yo también estoy tratando de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si Dios ha obrado en mí, también va a obrar en ti si tú le abres tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a crecer en todas las cosas conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.